Atención River Plate, la noticia que era inevitable ha detonado como un terremoto en el Monumental. Marcelo Gallardo, la figura que reescribió la historia, anunciará su renuncia a fin de año, poniendo punto final a un ciclo legendario, consumido por el síndrome del estratega y la fatiga del éxito. La dirigencia de Jorge Brito ya tenía el plan de emergencia, y su ejecución es tan audaz que intenta eclipsar el adiós del muñeco con una promesa de revolución sin precedentes. Hernán Jorge Crespo, el ídolo, el baldanito, será el nuevo director técnico, y su condición para aceptar ha paralizado el mercado continental. Exige jerarquía de élite y nombres que están fuera de la liga. El bombazo urgente y definitivo que dominará los titulares es el objetivo prioritario en su carpeta. Mauro Icardi, el delantero de estirpe europea, el cazador del área, para ser el 9 indiscutible de la era Crespo. El segundo nombre, la jugada estratégica, es la repesca de Joaquín Panichelli, el juvenil que regresa con hambre. El spoiler es de máxima urgencia. La llegada de Crespo con Icardi es un acto de ambición financiera y táctica, sustentado en la búsqueda de un sponsor Icardi que haga viable la utopía salarial del delantero. La pregunta que debe hacerse el hincha es obligatoria. ¿Puede River Plate permitirse la inversión total que exige Crespo? ¿Está el vestuario preparado para recibir a un jugador con el perfil de Icardi, que choca con la cultura gallardista? ¿Será esta la jugada maestra que asegura el futuro o el riesgo más grande de la historia reciente? Suscríbanse ahora mismo, dejen en los comentarios su opinión sobre si Icardi es el único fichaje capaz de hacernos olvidar a Gallardo, y analicemos a fondo el drama financiero, la cirugía táctica y la revolución cultural que se avecinan en el Monumental. El fin de la era más gloriosa da paso a la era más audaz. Capítulo I, el ocaso de la leyenda, el diagnóstico de agotamiento y el fin del ciclo dorado. El anuncio de la renuncia de Marcelo Gallardo a fin de año es la conclusión lógica de un ciclo que, por su propia intensidad y éxito, era insostenible en el tiempo. El diagnóstico es claro, el síndrome del estratega lo ha consumido. Gallardo no se va por la falta de títulos recientes, sino por la fatiga mental de tener que pelear constantemente contra el mercado europeo. La exigencia de reinventar planteles semestre tras semestre, de potenciar juveniles que luego se marchan por sumas millonarias, genera un desgaste crónico, incluso para un líder de su calibre. La batalla de Gallardo, en los últimos tiempos, fue más administrativa y de gestión de expectativas que táctica. El muñeco se da cuenta de que el equipo necesita una inyección de jerarquía que él ya no tiene la energía de buscar ni la motivación de gestionar. Su partida, por ende, es un acto de honestidad brutal. Prefiere irse para permitir que el club se renueve, antes que quedarse y ver cómo su legado se desgasta por la inercia y la falta de combustible creativo. El vacío que deja Gallardo es de un calibre institucional inédito. Él no era solo el director técnico, era el manager deportivo, el filtro, la voz de mando que trascendía a la dirigencia. Su adiós obliga a Jorge Brito a buscar un sucesor que no solo sea competente en lo táctico, sino que también tenga la suficiente espalda de ídolo para soportar el peso de la comparación. La única respuesta posible a ese dilema es Hernán Crespo. Capítulo 2. Crespo, el euroícono, y las tres condiciones innegociables. Crespo no es un plan B, es la gran apuesta institucional para la transición. Su perfil es único, ídolo de la casa, formado en la escuela riverplatense, pero con una trayectoria como DT consolidada en el fútbol sudamericano, campeón en defensa y justicia, y con el toque de jerarquía de haber dirigido en Brasil, Sao Paulo. El euroícono, como ya se lo conoce en los pasillos, ha puesto tres condiciones innegociables sobre la mesa de Jorge Brito para aceptar el cargo, un manifiesto de ambición total que le da el poder absoluto en lo deportivo. La primera condición, poder total en la elección de refuerzos. Crespo exige que la dirigencia financie su carpeta de élite sin objeciones. La segunda condición, un 5 de contención indiscutible. Crespo sabe que el equilibrio es la clave del éxito y que el equipo se parte sin un ancla táctica de jerarquía. La tercera condición, y la más sorprendente, la promesa de un fichaje bomba a la delantera, un jugador de estirpe europea que garantice los goles en la Copa Libertadores. Esta tercera condición es la que desemboca en el bombazo Mauro Icardi. Crespo, al ser un exjugador de élite, utiliza el lenguaje de la ambición para neutralizar la tristeza por Gallardo. Su llegada es la promesa de una revolución forzada por la jerarquía. Capítulo 3. Icardi, el protocolo del 9 agujero, y la cirugía táctica. El nombre de Mauro Icardi en la carpeta de Hernán Crespo no es un simple deseo, es una exigencia táctica precisa. Icardi no es un delantero que se adapte a un sistema, es un delantero que obliga al sistema a adaptarse a él. Crespo busca un perfil de 9 agujero, un término que describe al delantero que no participa en la gestación del juego, sino que se especializa en moverse milimétricamente entre los centrales rivales y definir con un solo toque. Icardi es el epítome de este perfil. Su virtud es la precisión en el área, el olfato de gol y el posicionamiento.
La llegada de Icardi implicaría una cirugía táctica total en River Plate. Crespo implementaría un sistema, probablemente un 4-3-3 o un 3-4-3, enfocado en el abastecimiento constante del área. El equipo generaría las jugadas a través de los volantes ofensivos y los extremos, y el punto final de la jugada sería Icardi. La presión alta de Gallardo sería reemplazada por una presión zonal organizada de Crespo, diseñada para recuperar el balón y lanzarlo rápidamente a la zona de finalización, donde Icardi esperaría. El riesgo es la dependencia del 9. Si Icardi no está en su día, el equipo podría volverse predecible. Pero Crespo está dispuesto a asumir ese riesgo a cambio de la garantía de goles que ofrece el delantero de élite. El 5 es el jugador que evita que el equipo se parta en dos, el que ordena la defensa y el que distribuye con precisión. El nombre que encabeza la lista es Guido Rodríguez, el campeón del mundo, un jugador que combina el olfato defensivo con el pase limpio. Su fichaje, tan costoso como el de Icardi, es innegociable para Crespo, ya que Guido es el único que puede garantizar el equilibrio que necesita el 3-4-3 o el 4-3-3 que el técnico quiere implementar. La alternativa, Matías Aracho, también es de élite, un volante con dinámica y llegada, ideal para el fútbol vertical de Crespo. La inversión en el 5 es la base de la pirámide. El sistema antipartido roto de Crespo se basa en la seguridad defensiva que da el 5, para luego liberar a los volantes ofensivos. Si Icardi es la punta de lanza, el 5 es la base que sostiene el ataque. Brito y la dirigencia deben entender que la inversión en el mediocampo es tan vital como el bombazo en la delantera. La llegada del 5 de élite es la clave para que la revolución Icardi funcione y no sea un fiasco. Capítulo B. La ingeniería del sponsor Icardi, el riesgo de la venta y la liberación de la masa salarial. La utopía salarial de Mauro Icardi obliga a Jorge Brito a una ingeniería financiera de película, con dos movimientos clave: la búsqueda del sponsor Icardi y la venta forzosa de un activo valioso. El sponsor Icardi es la única fórmula para pagar el salario del delantero de élite. Brito estaría negociando con una marca global, de tecnología o automotriz, que pagaría la mayor parte del salario de Icardi, a cambio de su imagen para el mercado sudamericano. Este sponsor sería un ingreso extrafutbolístico que no afectaría la estructura salarial del club. La venta forzosa es el sacrificio inevitable. Para financiar la indemnización de Crespo en Sao Paulo y la primera cuota de los fichajes de élite, River Plate debe vender a un juvenil de la cantera con cartel europeo. Esta venta, por una cifra alta y en euros, es la llave que desbloquea la chequera. El otro movimiento clave es la liberación de la masa salarial. La purga de delanteros como Miguel Borja y Salomón Rondón es necesaria para liberar espacio y dinero, algo que se suma a la chequera para Icardi. El riesgo de la venta forzosa es total. Si la operación se frustra, el sueño de Icardi se derrumba, y Crespo llegaría con las manos vacías. Brito está ante el mayor desafío financiero de su gestión: financiar la revolución sin endeudar al club. Capítulo 7. El vestuario bajo la lupa, la lealtad a Gallardo y la prueba de fuego de Crespo. La llegada de Hernán Crespo y la posible inclusión de un perfil tan mediático como el de Mauro Icardi someten al vestuario de River Plate a una prueba de fuego psicológica y de liderazgo. El vestuario, que siente una lealtad inquebrantable a Gallardo, debe aceptar al nuevo líder y al nuevo código de conducta. La lealtad a la vieja guardia, Armenia, Enzo Pérez, etc., es el principal desafío de Crespo. El técnico debe ganarse su respeto con autoridad y con ambición. El fichaje de Icardi es un arma de doble filo. Si Icardi rinde, la vieja guardia lo aceptará; si fracasa, el vestuario podría quebrarse. Crespo, al ser un ídolo y un exjugador de élite, tiene la autoridad moral para imponer su ley. El vestuario debe entender que la era Gallardo terminó y que la era Crespo exige una nueva mentalidad, con menos foco en el bajo perfil y más en la ambición global. El factor Icardi es el riesgo de la polémica, y Crespo debe ser el garante de que el delantero se enfoque en el fútbol. La prueba de fuego de Crespo será la unificación del vestuario. Si logra que Armani y Enzo Pérez respalden la llegada de Icardi y la nueva filosofía, el éxito está garantizado. Capítulo 8. El 4-3-3 Icardi, la verticalidad y el renacer del extremo. La filosofía táctica de Hernán Crespo se cristalizará en un sistema diseñado para maximizar la letalidad de Mauro Icardi, el 4-3-3 o el 3-4-3. Crespo entiende que Icardi es un 9 que necesita abastecimiento constante, y el sistema se enfocará en la verticalidad y el juego por las bandas. El 4-3-3 de Crespo se diferenciaría del de Gallardo en la presión. Crespo no buscaría una presión asfixiante, sino una presión organizada y zonal, diseñada para recuperar la pelota en zonas clave y lanzar un ataque rápido. El 5 de élite, Guido o Saracho, sería el encargado de ordenar la presión y distribuir rápidamente a los extremos.
El renacer del extremo es clave en el sistema de Crespo. El técnico necesita extremos veloces y desequilibrantes que tiren centros precisos a la cabeza de Icardi. La carpeta de Crespo incluye la búsqueda de un extremo de élite, un jugador que se complemente con Icardi y que garantice la profundidad por las bandas. La verticalidad es el sello de Crespo. El equipo no perderá tiempo en pases intrascendentes, sino que buscará el área rival con velocidad y precisión. El sistema Icardi-Crespo es la síntesis de la nueva era, orden defensivo para un ataque vertical y letal. Capítulo 9. El efecto Icardi, la presión de Boca y la guerra de los nueves. La posible llegada de Mauro Icardi a River Plate genera un efecto Icardi en el fútbol argentino, obligando al eterno rival, Boca Juniors, a responder con un fichaje de igual o mayor impacto. La guerra de los nueves se traslada al mercado de pases. El rumor Icardi sube la vara de la exigencia para Boca. La dirigencia Ceneice, bajo la gestión de Riquelme, se vería obligada a buscar un delantero de élite para neutralizar el golpe de efecto de River Plate. La rivalidad no es solo en el campo, es una batalla narrativa y financiera. El superclásico de los nueves sería un duelo épico, la letalidad de Icardi contra la potencia del delantero de Boca. Este duelo se viviría en las portadas de los diarios y en las redes sociales, elevando la temperatura del fútbol argentino. La audacia de Crespo y Brito obliga a Boca a reaccionar, inyectando más dinero y ambición en el mercado. Capítulo 9. La venta forzosa, el sacrificio del juvenil y el dilema de la ética. La ingeniería financiera del sponsor Icardi y la indemnización de Crespo exigen la venta forzosa de un activo valioso del plantel, un juvenil con cartel europeo. Esta venta, por una cifra alta y en euros, es la llave que desbloquea la chequera, pero plantea un dilema ético y deportivo. El dilema es simple. ¿Vale la pena sacrificar el futuro, la proyección de un juvenil, por el presente ambicioso, Icardi? La dirigencia de Brito sostiene que la venta es necesaria para mantener la jerarquía continental y que el proyecto Crespo lo vale. El juvenil sacrificado se vendería por un alto porcentaje de su pase, asegurando un ingreso inmediato que se destinaría al pago de la cláusula de Crespo en Sao Paulo y la primera cuota de Icardi. El nombre del sacrificado se mantiene en secreto, pero se rumorea que es un defensor central o lateral con gran proyección. Esta venta, aunque dolorosa, es el costo inevitable de la ambición. Crespo exige jerarquía, y la jerarquía se paga con el sacrificio de la cantera. Capítulo X. La sombra de los regresos fallidos, Icardi y el fantasma de Saviola. La historia de River Plate está llena de regresos de ídolos y fichajes bomba que no terminaron de funcionar. La posible llegada de Mauro Icardi se inscribe en esta tradición, generando una comparación inevitable con el regreso fallido de Javier Saviola. Saviola, un ídolo de la casa, regresó a River Plate en el ocaso de su carrera y no pudo alcanzar el nivel esperado, sucumbiendo a la presión de la camiseta y el entorno. El riesgo de Icardi es similar. El delantero, acostumbrado a la comodidad de Europa, debe estar preparado para la intensidad y el foco mediático del fútbol argentino. El fantasma de Saviola es un recordatorio de que la jerarquía no lo es todo. Icardi debe exorcizar este fantasma con goles. Crespo, al ser un exjugador de élite, debe ser el garante de que Icardi se enfoque en el fútbol y no se distraiga con el entorno. El éxito de la era Crespo dependerá de la capacidad de Icardi para soportar la presión y convertir su talento en títulos. Capítulo 11. El pulso brasileño, la cláusula de Sao Paulo y el precio de la libertad de Crespo. La promesa de Hernán Crespo de que dejará todo por River Plate generó un pulso inmediato con Sao Paulo. El club brasileño, que no quiere perder a su entrenador a manos de un rival continental, exige el pago total de la cláusula de rescisión, una cifra millonaria que se suma al presupuesto de los fichajes de élite. Este pulso con Sao Paulo es el primer gran obstáculo financiero de Jorge Brito. La dirigencia de River Plate está negociando con Brasil, apelando al factor emocional y al deseo del entrenador de volver a su casa. El costo de la libertad de Crespo es una inversión que River Plate debe asumir sí o sí para asegurar el proyecto. La presión de Sao Paulo es total, y Brito debe concretar la venta forzosa del juvenil para conseguir la liquidez necesaria y pagar la indemnización. El pulso brasileño es la prueba de que la ambición de River Plate tiene un alto costo y que la transición de Gallardo a Crespo no será barata. Capítulo 12. La calma del nuevo líder, la exigencia y la renovación de la mística. La principal diferencia entre Marcelo Gallardo y Hernán Crespo será el estilo de liderazgo. Gallardo era un líder emocional, intenso y asfixiante. Crespo es un líder más sereno, basado en la autoridad del conocimiento y la experiencia europea. La calma de Crespo será la nueva ley en el vestuario. El técnico impondrá una exigencia total, pero con un enfoque más posicional y táctico. La renovación de la mística se dará a través de los fichajes de élite. Crespo sabe que la única forma de que la hinchada se olvide de Gallardo es trayendo nombres que generen una ilusión inmediata. El nuevo líder debe ser unificador,
pero también implacable con los jugadores que no encajen en su filosofía de verticalidad y finalización. La calma de Crespo es la nueva arma de River Plate. Capítulo 13. La pregunta sin respuesta, el riesgo y el futuro del Monumental. El anuncio de la renuncia de Marcelo Gallardo y la llegada de Hernán Crespo con el bombazo Icardi es el inicio de una era que será juzgada desde el primer día. La pregunta sin respuesta es si el riesgo de la inversión en Icardi, la venta forzosa del juvenil y la gestión del vestuario serán suficientes para que River Plate mantenga su hegemonía. El riesgo es total. Si Icardi fracasa, la presión sobre Crespo será insostenible. El futuro del Monumental, con el estadio renovado, exige títulos y jerarquía. Crespo y Brito han apostado todo a la ambición, al sponsor Icardi y a la cirugía táctica. El fin de la leyenda da paso al sueño más audaz. La pregunta que debe responder el hincha, y que definirá el futuro de River Plate, es: ¿la utopía Icardi, con su costo financiero y mediático, es la única forma de asegurar el éxito continental o es una jugada demasiado arriesgada que podría romper la estructura del club? ¿Qué otro fichaje de élite debe acompañar a Icardi para garantizar el éxito de la era Crespo? El telón de una era cae, y el telón de otra se levanta, con el 9 de élite en el centro del escenario.